Aquí en este módulo, porque lo estamos manejando por módulos, este es nuestro módulo 1. ¿Sí? Vamos a hacer algunas definiciones, algunos conceptos. Vamos a poner bastantes ejemplos como para que ustedes me vayan seleccionando, identificando, estableciendo diferencias entre los diversos conceptos que vamos a ir colocando. ¿Sí? Algo muy importante es que vamos a utilizar este software, el IBM SPSS. Es un software, como ya les había comentado, que la universidad compra las licencias y las comparte con todos sus estudiantes, ¿no? Y con sus docentes. Pero esto dura solo durante el ciclo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a instalar, probablemente nos alcance en un enlace, vamos a instalar el SPSS en nuestras computadoras y tiene un plazo de vencimiento, ¿no? Generalmente se acaba el ciclo y vence el contrato y automáticamente se desinstala de todas las computadoras. O sea, es mientras dure el ciclo. En cambio, el Megastat es un software libre, es un complemento de Excel. Eso sí, lo pueden tener en su computadora el tiempo que quieran y les va a ayudar un montón. Ya lo van a ver, ya se los voy a presentar, no se preocupen, poco a poco. ¿Cuál es lo que estamos buscando? Que ustedes sepan identificar una población, diferenciarla de una muestra, saber qué tipos de variable hay y cómo las identifico, cómo me doy cuenta que es cualitativa, cuantitativa discreta, cuantitativa continua. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando lleguemos a la parte de representación gráfica de las variables o de los datos, yo tengo que saber qué tipo de variable es. Dependiendo de ese tipo de variable, nosotros vamos a elegir el gráfico. Igual cuando lleguemos a muestreo, tenemos que saber qué tipo de variable es. Y dependiendo del tipo de variable, vamos a elegir la técnica de muestreo. ¿Sí? También vamos a ver las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿no? ¿Qué procedimiento nos da la estadística? ¿Qué técnicas nos brinda la estadística para hacer la recolección de datos? ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando hablamos de estadística, estamos hablando de una herramienta que me va a servir para la toma de decisiones. Esa información estadística, esos resultados que yo obtenga de los datos, me van a servir para tener una buena toma de decisiones. Por eso a la estadística es una ciencia, pero también para otras ciencias se le considera una herramienta para la toma de decisiones. Veamos acá, tengo la estadística poblacional 2022, la 2023 todavía no la saca el INEI, ¿no? ¿Verdad? A propósito de eso, cada 5 años en nuestro país se debe, ojo, se debe realizar un censo, es decir, recopilar información a nivel nacional. El último fue en el 2017. Ya, ¿cuántos años han pasado y todavía no tenemos otro censo así en el cual se levante información de toda la población? En ese último censo del 2017 hubo muchos errores. Entonces no se logró recolectar toda la información y la información que se recolectó tuvo muchas fallas. Entonces, si bien es cierto, nos arrojan datos, el INEI publica, todas las entidades gubernamentales publican, pero sabemos que tienen errores. Sí, sabemos que tiene errores. Ahora, el presupuesto para hacer un censo, pues imagínense, es un presupuesto bastante grande. ¿Sí? Tiene que llegar la impresión de documentos, las cédulas, la capacitación a los encuestadores, ¿no? Sus credenciales, sus viáticos, el hacer llegar las cédulas a todo el país a nivel nacional, convocar a las Fuerzas Armadas para el cuidado, etcétera, etcétera. Es una movilización bastante grande e indica un presupuesto bastante alto, ¿no? Pero esas estadísticas de alguna forma ya nos permiten hacer algunas estimaciones, ¿no? Por ejemplo, nos decía que al 2022 se estima que el Perú tiene 33.5 millones de habitantes, 9.3 millones de hogares. Sudamérica concentra menos del 10% de la población mundial. Y eso es un dato importante. Miren, toda Sudamérica concentra menos del 10% de la población mundial. Ahora que tenemos crisis climática,
caos por un tema de guerras, por un tema de falta de agua, de falta de alimentos, ¿hacia dónde creen que está mirando el mundo? ¿Hacia dónde mira Estados Unidos, Europa, China? ¿Hacia dónde están mirando? Están mirando hacia Sudamérica. Acá en el Perú, habrán escuchado ustedes del megapuerto de Chancay, que está siendo construido por consorcios chinos. Es un tremendo puerto que está haciendo temblar a los países que son nuestros limítrofes, ¿no? Sobre todo Chile, ¿no? Chile está muy preocupado porque ya el Perú está en una posición estratégica, ¿no? Con la construcción de ese megapuerto, imagínense la cantidad de empleos y esas ciudades satélites que se están construyendo alrededor del megapuerto, pues se va a necesitar muchos jóvenes profesionales para que trabajen allí. Esa es una muy buena inversión que se está haciendo ahí. Y una muy buena noticia es que la NASA, chicos, la NASA ha mirado a Piura, el desierto de Piura, como uno de los lugares o puntos estratégicos para poner una base, ¿no? La NASA en Piura, en nuestro querido Perú, en Piura, parece que tiene una posición estratégica cerca del Ecuador, de la línea ecuatorial, para observar mejor y para tener una sede, ¿no?, de la NASA allí. Lógicamente va a necesitar profesionales, va a empezar a formar a profesionales peruanos que deseen incursionar en este tema de la astrología, de la astronomía, ¿no es cierto? Y todas las ramas afines que esto requiere. SpaceX también está interesado en comprar terrenos en Piura. Ustedes saben, Elon Musk con SpaceX, ¿no? También está interesado. Entonces el Perú se está volviendo un país muy codiciado, ¿no?, entre comillas, por la posición estratégica que tenemos, ¿no? Así que hay que prepararnos para lo que viene, ¿sí? Para lo que viene. A ver, por ahí escucho algunos toquecitos que no los puedo ver porque estoy haciendo la proyección, pero a ver, vamos viendo qué me están diciendo. A ver, ¿qué me están diciendo? Las noticias son interesantes. Eso, Nicole. Ya. Eso, venga. Entonces hay que prepararnos, manejar aprender todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Profesionalmente para estar preparados. ¿Sí? Son buenas noticias para nuestro Perú. Así que, chicos, ánimo, hay mucho por hacer. ¿Sí? Ahora, los departamentos de Lima, Piura, La Libertad y Arequipa concentran el 50% de los habitantes. Miren, en la costa, 50%. La mitad de los habitantes de nuestro país están ubicados en esos departamentos. Lima, Piura, La Libertad y Arequipa. 50%. ¿No? Para el 2022, Lima y Arequipa siguen siendo las ciudades con más de 1 millón de habitantes del país. Eso fue para el 2022. Las estadísticas del 2023 nos han indicado, estarán listas, me parece, a mediados del 2024. ¿Sí? Que estaremos ahí atentos a ver qué nos dicen, ¿no? Existe más de 1.5 millones de extranjeros, siendo el 80% de nacionalidad venezolana. Bueno, miren, 1.5 millones de ciudadanos extranjeros y siguen entrando, y siguen llegando, Acá en Trujillo, a ver los jóvenes que reciben por acá, tenemos 2 grandes óvalos a la salida a Lima, el óvalo Grau, el óvalo Mochica. Son tremendos óvalos que tienen jardines. Yo paso todos los días por ahí y lo veo llenecito de carpas, y son jóvenes, son venezolanos jóvenes, parejas que vienen con niños, muchos niños, ¿no? Y están durmiendo en los parques. Entonces yo pienso que debe ser más de 1.5 millones de extranjeros, ¿no? Es más. Hay colombianos y venezolanos, es lo que más hay. Y lógicamente el aumento de la delincuencia también ha sido pues bastante fuerte, ¿no? Dice, el 30.3% de la población inmigrante está en Estados Unidos, la gente que ha salido de nuestro país. La tasa de fecundidad ha tenido una tendencia decreciente en los últimos años. Se espera que para el 2030 sea 2 hijos por mujer.
¿sí? Y en otros países, por ejemplo, como China, las mujeres ya no quieren tener hijos, ¿sí? Ya no quieren. Las parejas ya no desean tener hijos, por lo que todo esto conlleva, ¿no? Por la calidad de vida que se les puede ofrecer a esos niños. Entonces ya está cambiando un poquito la forma de pensar, ¿no? De las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, que ya no desean, ojo, tener hijos. ¿Y qué está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela? Está dando un bono, miren, como ha salido tantos jóvenes de Venezuela, está dando un bono a todas las mujeres que tengan hijos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha incrementado la tasa de natalidad. ¿Y hacia dónde se están yendo? Se han dado cuenta que toda esa política no era cierta, están emigrando a otros países. La mayoría de jóvenes embarazadas o parejas con niños recién nacidos están llegando a nuestro país, ¿no? Por esa política de si tienes un hijo te doy un bono, ¿no? Entonces, estamos viendo cuáles son los resultados de las políticas de los países que están cercanos a nosotros. La población con educación universitaria completa representa un 5.4% de la población peruana. Miren, jóvenes, ustedes van a estar dentro de ese porcentaje, 5.4%, y creciendo seguramente. O sea, no todos logran tener una educación universitaria completa. Y muchos jóvenes ni siquiera pueden soñar con tener una educación universitaria, con ir a la universidad. Entonces, ustedes son un grupo de jóvenes privilegiados que sí están estudiando en la universidad, ¿no? Y se espera pues que terminen la carrera, ¿no? La carrera que están siguiendo. Por acá tenemos una tabla estadística que es el PBI, el Producto Bruto Interno por sectores económicos. Cómo ha ido creciendo o decreciendo en algunos casos, fíjense, por sectores, ¿no? El sector agropecuario del 2020 al 2023, ¿no? 0.8, 2020, 3.8, ¿no? Creció 4.0 y en el 2023 bajó a 2.1, ¿no? A eso se le llama la tendencia de los datos. Y la mejor forma de graficar es a través de una línea, así, para ver cómo sube, baja, qué está pasando con esos valores. En la pesca, miren, 3.1, 2.8, menos 11.5. Y luego el repunte a 9.2. La pesca, minería e hidrocarburos, ¿no? PBI, Producto Bruto Interno, menos 13.5 en el 2020. Pandemia, ¿no es cierto? Pandemia. 7.4, 0.2, 5.7, recuperándose. Entonces, estos indicadores, estos valores, estos porcentajes que tenemos acá, ya nos están dando una idea de qué es lo que está pasando, cuáles son los sectores más productivos, cuáles son los sectores que generan mayor ingreso económico. Por ejemplo, construcción, ¿no? 2020, menos 14.9 en el 2020. ¿Qué pasó? Pandemia, ¿no? 2021, miren, 35.5, el boom. 2022 bajó 2.8, 2023 2.1. ¿Sí? Y así tenemos varios rublos, varios sectores que podemos ver cómo es que suben y bajan. Y a veces tiene una explicación, ¿no? La explicación, pues en este caso, nosotros desde el 2020 a 2021 hemos estado en pandemia, ¿no? El miedo, el temor, ¿no? Todas las cosas que hemos pasado, pues ha sido algo totalmente inusual, ¿no? ¿De dónde se ha sacado esta información? INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva del Perú, y el Instituto de Economía de Desarrollo Empresarial es el que presenta esta información. ¿Sí? Entonces, siempre que presentemos una información estadística, es importante decir de qué se trata, también es importante indicar de dónde salió la información. ¿Sí? ¿De dónde sacaste esa información? Para saber si es válida, si es confiable. ¿Qué está pasando acá? La evolución de la tasa de desempleo 2010-2022. La evolución de la tasa de desempleo en Lima Metropolitana,
¿no? Vemos acá tasa de desempleo, 2020 y 2021, miren cómo la tasa se disparó a 13, de 6.6 en el 2019, antes de entrar a pandemia, durante pandemia, la tasa de desempleo creció a 13.0 en el 2020. 2021 bajó un poquito a 10.7, pero en el 2022 todavía la hemos tenido en 7.8. ¿Sí? Ya ha ido bajando esa tasa, ha ido bajando. Las estadísticas a la fecha todavía no las tenemos publicadas, pero se supone que seguramente ha ido bajando acá esa tasa de desempleo. ¿Sí? Esa tasa de desempleo. Entonces, esto nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y de repente compararnos con otros países, como en este caso. ¿No? Dice tasa de informalidad laboral total y por género, 2022, segundo trimestre. Para hombres, para mujeres y el total. ¿No? Miremos acá, nosotros Perú estamos acá más o menos en este nivel, un poquito más de 70%, y la mujer llegando acá casi a 80%. Bolivia, la tasa de informalidad laboral es el que mayor tasa tiene de informalidad laboral, Bolivia. Informalidad. ¿No? Entonces puede ser ambulantes, gente que vende cualquier tipo de cosa en la calle, comercia, pero no está registrado como una empresa o no está pagando impuestos, ¿no? Son las tasas de informalidad laboral. ¿Cuál es la que menor tasa tiene? El país que menor tasa tiene. Acá mirando vemos que Chile. ¿Sí? Chile. Pero ¿esto cuándo ha sido? Esto ha sido hasta el segundo trimestre del 2022. ¿Sí? Ya durante el 2023 todavía no tenemos la información, ¿sí? Del 2024 menos, todavía la están elaborando, ¿no? Ese es un problema grande que tenemos porque la información no la tenemos justo el año siguiente, ¿no? La tenemos años después. Y a veces ya esa información ya cambió. Ahora, siempre que nosotros veamos alguna publicación, algún gráfico, una tabla estadística, siempre debemos preguntar por la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? Es este documento en el cual se deja constancia de muchos datos. Por ejemplo, ¿quién fue la encuestadora que realizó ese trabajo? En este caso, una encuesta. ¿Qué registro tiene? ¿Está registrada? En este caso, esta empresa, ¿sí? Datum me parece que está registrada en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Sí? Acá está Datum Internacional S.A. Está registrada en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién financió este trabajo? Y acá está, la empresa editora del comercio. O sea, toda esta información tiene que estar en la ficha técnica. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Conocer la intención de voto presidencial de cara a las elecciones presidenciales del 2021. Entonces el comercio mandó a hacer una encuesta a Datum Internacional con este objetivo, ¿no? Con este objetivo. Y seguramente ya que se aproximen las próximas elecciones, vamos a estar inundados de estadística y tengan en cuenta, hay que leer las fichas técnicas, ¿no? ¿Cuál es el grupo objetivo? ¿A quién se dirigió esa encuesta? Y acá está, ¿no? ¿Quiénes? ¿A quiénes se dirigió el grupo objetivo? Mi población. Hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural. El ámbito a nivel nacional. Tamaño de población estimada, miren, 21.683.000. Esa es la población estimada a la cual se podía llegar. O sea, están hablando de personas de 18 a 70 años. O sea, los menores de 18 no, los mayores de 70 tampoco. Este grupo está estimado más o menos en 21 millones, casi 22 millones. Tamaño de la muestra, 1.224. Entonces, para 21 millones, 1.224, seguramente se ha utilizado alguna fórmula de muestreo para determinar ese tamaño de muestra. Esto ya lo vamos a ver cuando llevemos el tema de muestreo. Vamos a ver cómo se calcula el tamaño de muestra. Acá hay un margen de error, ¿no? El margen de error es 2.8 más menos 2.8. La confianza 95%.
La representatividad del 100%, es decir, toda la diversidad de la población ha estado representada acá. La técnica, encuestas telefónicas y presenciales. La selección aleatoria de personas. Eso es importante, ¿no? Que sea aleatorio. Y por acá ya nos habla del tipo de muestreo, los puntos de muestreo, la fecha que se llevó el estudio de campo, la publicación, la página web y la dirección. Toda esta información debe estar en una ficha técnica. Siempre que se publique información estadística, ¿no? Siempre que ustedes lean información estadística, pregunten por la ficha técnica. Tiene que haber una ficha técnica. Ahora, la pregunta del millón. A ver, jóvenes, ¿cómo se tomarían las decisiones en el gobierno si no se tuviera información estadística? No sé cuántas personas sufren de cáncer, no sé cuántos niños están terminando inicial, no sé cuántos jóvenes están terminando el colegio, no sé cuántos están terminando sus carreras profesionales, no sé cuántos contadores hay, no sé. ¿Qué pasa si no tengo información estadística? Sería súper difícil gobernar, ¿no? Súper difícil. El Ministerio de Educación no tiene información. Ministerio de Economía y Finanzas no sabe cómo va la economía, cuánto vale la canasta familiar, ¿no? Sería imposible gobernar, ¿no? Entonces, qué importante es que esa información estadística esté al día para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Qué importante es tener esa información estadística. Bien, entonces hemos visto que la información estadística es importante, es necesaria y sobre todo tiene que ser válida y confiable para poder tomar buenas decisiones. Nosotros acá en este módulo vamos a establecer diferencia. ¿Qué diferencia hay entre una población y una muestra? ¿Qué es una unidad de análisis? Regresé. Ay, disculpe, me atoré. Una unidad de análisis o unidad de estudio, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son las técnicas de recolección de datos? ¿Cuáles son las más usadas? ¿Cuáles son los tipos de variables? ¿No? Todo esto nosotros lo debemos conocer, lo debemos saber, lo debemos manejar. Entonces, esta es la ruta que vamos a seguir. Después de todo lo que hemos dicho, ¿qué será la estadística? ¿Qué ramas tiene? Nosotros vamos a trabajar en todas las ramas de la estadística y tenemos que manejar toda esta información. Entonces empezamos acá. La pregunta del millón. ¿Qué es la estadística? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo que llevar este curso de probabilidad y estadística? Entonces, por acá nos estamos dando cuenta que si no tenemos información estadística que sea válida, que sea confiable, no avanzamos. ¿Sí? De verdad que no avanzamos. Las empresas no avanzarían. ¿Cuánto estás produciendo? ¿Cuántas ventas tienes? ¿Cuántos son tus ingresos? Si yo no sé, si no tengo el dato, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Entonces, la estadística se encarga de esa recolección de información, de ese análisis de información. Y es una ciencia. Sí, yo les había dicho, es una ciencia muy procedimental. Tiene métodos, técnicas y procedimientos para todo, desde la recolección de datos, la forma como las organizo, cómo las represento, la variable, los datos, de qué forma analizo e interpreto esos datos. ¿Y para qué hago todo esto? Porque seguramente me interesa conocer un aspecto de la realidad o de repente un problema. Toda la realidad no la podemos abordar al mismo tiempo porque es muy compleja. Entonces siempre vamos
por algunas situaciones, algo que nos llama la atención o algo que nos está complicando la vida, y empezamos a investigar sobre ello. ¿Cuál es el objetivo? Pues, si no somos nosotros los que tomamos las decisiones, por lo menos proporcionamos información para que alguien más pueda tomar una decisión y resolver o mejorar, pues, la situación, ¿no? Contribuir a resolver problemas. Dos grandes ramas tiene la estadística y las dos las vamos a estudiar en este ciclo. La primera rama es la rama descriptiva, su nombre lo dice. Todos estos métodos, técnicas, procedimientos me sirven para describir los datos. Yo analizo, ¿para qué? Para describir los datos, para saber qué está sucediendo, cómo está pasando, de dónde sale, todas las formas que tenga para describir los datos, de eso se encarga la estadística descriptiva. Puede trabajar con poblaciones, puede trabajar solamente con muestras, pero su objetivo es describir los datos. La tendencia, cuántos son, dónde están, está creciendo, está decreciendo, eso es la estadística descriptiva. En cambio, la estadística inferencial tiene otro objetivo, trabaja con muestras. Si no puedo abordar a toda la población, entonces, ¿qué hago? Obtengo una muestra. Lo importante es que la muestra sea representativa. Entonces, una vez que tengo la muestra, estudio la muestra, los resultados de esa muestra yo las generalizo a la población. Y a eso se le llama inferencia, ¿no? Lo que obtengo de la muestra, los resultados que obtengo de la muestra, la generalizo a toda la población. Lo que pasa cuando nos sacan una muestrita de sangre, ¿no es cierto? No nos dicen señor o señorita, su muestra está con los glóbulos bajos. Nos dicen usted está con los glóbulos blancos bajos, usted tiene anemia, usted tiene una infección. No nos dicen su muestra, nos dicen usted. Es decir, la información que sacan de la muestra la generalizan, la inferencian a todo nuestro cuerpo. Igual, si es una muestra de personas obtenida de una población, los datos que se han sacado de esa muestra se generalizan a toda la población. Sí, a eso se le llama la estadística inferencial. Entonces, cada vez que generalizamos, se hace inferencia, se hace estimaciones. ¿Sí? Y ahí están las dos ramas de la estadística. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál de estos casos se refiere a estadística descriptiva y cuál a estadística inferencial. Vamos a ver el primero. Dice, a partir de un estudio de 340 mujeres, se observó que las empleadas de oficina tienen el mayor riesgo de padecimientos cardiovasculares. Esta información parece ser estadística descriptiva o inferencial. ¿Qué creen ustedes? A ver, los voy a leer acá en el chat. A ver, ¿qué creen ustedes? Inferencial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos tomando una muestra, ¿no es cierto? A partir de un estudio de 340 mujeres. Ah, ya, estamos tomando una muestra y estamos generalizando a toda la población. Inferencial. Segundo caso, más de 1.800 plantas y animales están en la lista mundial de especies en peligro de extinción. ¿Qué parece ser esto? ¿Estoy inferenciando, estoy generalizando, estoy estimando o estoy describiendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Estadística descriptiva o inferencial? En este caso, se trata de una estadística descriptiva. No estoy generalizando, no estoy sacando conclusiones, una estadística descriptiva. Una investigación sobre el uso de Internet estima que el 17% de los latinoamericanos tiene acceso a sitios web en su domicilio. Sí, ahí hay una palabra clave, la palabra estima. ¿Qué parece ser? Inferencial. En este caso es inferencial, ¿no? Esa palabra estima, ¿no? Establece, esa palabra inferencia, ya es inferencial. Y el último dice, la densidad poblacional de la provincia de Oxapampa es de 4.4 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sí? A ver, ¿qué clase de estadística es esta?
En este caso es descriptiva, solo nos está contando, ¿no? Nos está contando qué es lo que está pasando. Entonces, si ustedes tienen posibilidades de irse por Oxapampa, vayan, chicos, es hermoso. Entonces, acá está el cuadrito, ¿no? ¿Cuáles son las descriptivas? Solamente nos cuentan cuántos hay, que son. En cambio, la inferencial ya nos indica que hubo una muestra, se inferenció, se estimó, se proyectó, ¿no? Y eso es lo que hace que la estadística sea inferencial. Vamos ahora con la unidad de análisis. ¿Sí? La unidad de análisis o la unidad de estudio es el elemento que nos proporciona los datos sobre las variables de estudio. ¿Sí? En estadística, una población puede estar formada por documentos, por personas, por automóviles, por camiones, por órganos internos, por loncheras, por árboles, animales, etc. Entonces, las poblaciones no son solamente personas, ¿no? Son elementos que tienen características comunes. Por eso la unidad de análisis dice, es el elemento. ¿Sí? Es el elemento que nos proporciona los datos sobre las variables en estudio. Entonces, en la primera imagen, acá, a la mano izquierda, estamos observando, aquí, voy a resaltar un poquito, aquí, estamos observando a alguien que está revisando documentos, ¿sí? Imagínense que estamos en un hospital y son historias clínicas y ustedes están interesados en saber cuáles fueron los síntomas de esos pacientes que fallecieron por COVID. Ahí deben estar todas las historias clínicas. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde van a sacar la información para ese estudio? ¿Cuáles fueron los síntomas o los padecimientos de esas personas que fallecieron por COVID? ¿Sí? La unidad de análisis sería las historias clínicas. ¿Sí? La historia clínica debe tener toda la información que yo necesito y esa sería la unidad de estudio o la unidad de análisis. ¿Sí? Entonces, en ese caso son documentos. Pero si mi interés es saber el estado de salud o de conservación de los pulmones, ¿sí? ¿Cómo está tu pulmón? ¿Cómo están tus pulmones? Nosotros podemos decir, bien, no sé, al menos yo creo que están bien. Pero de pronto no somos la unidad de análisis adecuada. Aquí en la imagen estamos observando, miren, un pulmoncito rosadito que está sanito, y acá a la derecha está un pulmón necrosado, un pulmón con fibrosis pulmonar, ya no puede hacer la bomba, ¿no? No puede hacer la acción de respirar, ¿no? No se puede, está como acartonado. Según los médicos, investigadores dicen que ya la mayoría de la población tenemos una parte de nuestro pulmón con fibrosis pulmonar, dada la contaminación, dada la cantidad de tóxicos que comemos o con los cuales nos lavamos, ¿no? Que está en los jabones, en la pasta de dientes, en el champú, en las colonias, en todos sitios tiene tóxicos, ¿no? Según nos dicen. Y la piel, como es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Entonces es la que recibe todos esos tóxicos, ¿no? Cuando nos ponemos una crema, nos ponemos una colonia, nos maquillamos, ¿no? Las mujeres que nos pintamos los labios, que los ojos, que no sé qué. Entonces la cantidad de tóxicos que está absorbiendo nuestra piel y no nos damos cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta. Entonces eso ¿dónde va? Va a nuestro hígado, ¿no? Y se va a la sangre y llega a todos los órganos, ¿no? Y no nos damos cuenta de esos detalles. Entonces, cuando preguntamos el estado de salud de los pulmones, nosotros no somos la mejor unidad de análisis. No podemos dar esa información. El que va a dar la información es el pulmón. Es el órgano interno, es el que tiene la información. Ahora, ¿cómo le saco la información? ¿Cómo obtengo la información? Pues a través de un estudio, ¿no? Algún examen, puede ser rayos X, ¿no? De repente una tomografía o cualquier otro examen que involucre pues una especie de invasión, como rayos, ¿no? Entonces ya pueden sacar una imagen de los pulmones, pero ¿quién tiene la información? El pulmón. El pulmón es el que tiene la información. El que la va a leer probablemente sea el médico, pero el que dio la información, el que la tiene, es el pulmón.
Entonces, la unidad de análisis para cualquiera de nuestros órganos internos es el mismo órgano interno, ¿sí? La unidad de análisis. Recuerden eso, no voy a venir en la T1, ¿no? Nos viene órganos internos, estómagos, hígados, etcétera. Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis? Si estamos hablando de órganos internos, el mismo órgano interno es la unidad de análisis. Si estamos hablando de documentos, de información que está en papel, ese papel que puede ser historia clínica, puede ser expediente judicial, que puede ser un informe empresarial, etcétera, en ese papel se encuentra la información, entonces esa es la unidad de análisis, ahí donde esté la información. En este caso, acá este grupo de jóvenes, contentos, alegres, quiero saber cómo está el clima organizacional en esa empresa. Entonces, ¿a quién le pregunto? ¿Está en algún papel? No. ¿Lo tienen grabado en su corazón? No. Les tengo que preguntar a ellos. Entonces, en este caso, la unidad de análisis es cada uno de los empleados de esta empresa. ¿Sí? Cada uno de los empleados de esta empresa viene a ser la unidad de análisis y son ellos los que tienen que contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo está tu clima o qué te parece el clima organizacional de tu empresa? Ellos son la unidad de análisis en este caso. Aquí, imagínense, los camiones mineros. Sí, miren, los chicos, los jóvenes que no son bajos, miren, llegan a las justas a la mitad de la llanta. Esos son los famosos camiones mineros, los que transportan el mineral. Imagínense cuántas toneladas de mineral se transporta ahí. Cuando estuve por cerca de una mina, por Cajamarca, los ingenieros me decían, Miss, me decía, tenía un alumno que estaba por ahí, me decía, Miss, ¿ve ese cerro que está ahí a la derecha? Sí, sí, le digo, me dice, más tardecito, cuando usted regrese, va a estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque estos camiones mineros trasladan con las grúas y todas las maquinarias que tienen, trasladan tal cantidad de material que me dice, se pueden bajar, un cerro se lo pueden poner de la derecha a la izquierda, ¿sí? Y lo hacen en un día. ¿Por qué? Porque fíjense la capacidad que tiene ese camión, ¿no? Miren, si nosotros quisiéramos saber, ¿sí? Quisiéramos saber el estado de conservación de este camión minero, ¿cuál sería la unidad de análisis? ¿Sí? ¿Sería el que lo conduce? ¿Sería el mismo camión minero? ¿Cuál será la unidad de análisis? ¿Le puedo preguntar al chofer? ¿Sabrá él exactamente lo que pasa? A ver, por ahí escuché un toquecito. El camión. Muy bien, Nicole. El camión. ¿Sí? Ahora, pero ¿habrá un mecánico que lo va a revisar? Por supuesto, pues tiene que haber un mecánico, un experto que lo revise. Pero ¿quién tiene el daño? ¿Quién tiene de repente las partes malogradas o que no funcionan? Es el mismo camión. Entonces el camión minero es la unidad de análisis. Entonces todo depende qué es lo que quieres estudiar. Entonces, lo que tengo que pensar es quién me va a dar esa información. ¿De dónde puedo sacar la información? ¿Sí? Entonces en este caso de este camión, pues ni hablar, ¿no? Tiene que salir de acá del camión. Ahora, veamos estos casos, ¿ya? Veamos estos casos. Vamos a seleccionar nosotros la unidad de análisis. Decía, la primera dice, se desea estudiar el comportamiento de los varones mayores de 30 años al presenciar un accidente de tránsito. Seleccione la unidad de análisis. ¿Cuál será? A, B o C. El accidente de tránsito, el varón mayor de 30 años que observó el accidente, las unidades móviles que participaron en el accidente. A ver si tengo que B, el varón. Claro, ¿no? El comportamiento de los varones. Comportamiento. Ahí no es el accidente, no es la unidad móvil, es el mismo varón. ¿Qué hace? Se pone a mirar, ayuda, llama por teléfono, ¿sí? Lo filma, ¿sí? Publica. ¿Qué es lo que hace? Entonces ahí tenemos que ver cuál es ese comportamiento, ¿no? El varón, lo vamos a observar. Ahí está, el varón. El punto rojo está ahí en el varón. Siguiente caso.
Los auditores ingresan a la oficina contable de la empresa y solicitan al personal se retire para iniciar la auditoría. ¿Cuál será la unidad de análisis? ¿A, B o C? ¿Qué dice el público? A ver, jóvenes. A, B o C. ¿Cuál será la unidad de análisis? Dicen solicitan al personal se retire para iniciar la auditoría. ¿Sí? Y en una auditoría, papelitos mandan. Muy bien, Adriana, Juan, Camila, muy bien. Eso es. Papelitos mandan. Los documentos contables. ¿Sí? Siempre que hay auditoría se hace sobre los documentos contables. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Los documentos contables. Bien, entonces eso es la unidad de análisis, ese elemento que tiene la información que yo necesito. Ahora, ¿qué es una variable? En estadística, la variable es esa característica que puede ser medida, aquello que nosotros queremos saber, que queremos conocer. ¿No? Quiero conocer de repente el nivel de satisfacción de mis estudiantes con las clases que realizamos. ¿Sí? La variable es, ¿qué quieres conocer? El nivel de satisfacción. Ah, pero yo quiero saber el género de mis estudiantes. Ah, ok, tu variable es género. ¿Sí? Pero también quiero saber su edad. Ah, entonces tu variable también es edad. Lo mismo puede suceder con tus clientes. ¿No? Quiero saber cuáles son las preferencias de mis clientes. ¿No? ¿Prefieren los productos por el precio? De repente, si vendo algo postres, prefieren por el sabor, por la presentación, por el color. O sea, ¿cuál es la variable que más les interesa? ¿Sí? Que sea vegano, que no sea vegano, que tenga grasa, que no tenga grasa. O sea, ¿qué es lo que prefieren? ¿Qué es lo que están buscando? Entonces, esas características que estamos estudiando, esas vienen a ser mis variables. ¿No? Y cada persona, cada cliente, pues me va a decir qué es lo que prefiere. Por eso decimos que tengo que observarla en la unidad de análisis. ¿Y qué es la unidad de análisis? Ese elemento que me va a dar la información. ¿No? Si yo voy a preguntar esto a mis clientes, cuáles son sus preferencias, pues cada cliente tendrá que ser mi unidad de análisis. ¿No? Cada cliente vendría a ser la unidad de análisis. Cada estudiante, ¿no? Para saber su grado de satisfacción, será mi unidad de análisis. Ahora, según su naturaleza, las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas asumen cualidades o atributos. O sea, yo no puedo poner, no las puedo medir numéricamente. Pero, ojo, si son códigos, por ejemplo, tu DNI, tu RUC, tu número telefónico, ¿sí? Tu número de calzado. Entonces, carnet de extranjería, etc. Todo lo que son códigos vienen a ser variables cualitativas, ¿sí? ¿Por qué? Son números, pero son códigos. Yo no puedo sacar un promedio de los números de celulares de ustedes y decir qué significa algo. No, yo puedo decirle, denme sus números de celulares, chicos, voy a sumar todos y voy a sacar un promedio y eso significa tal cosa. No, es imposible, no significa nada. Entonces, yo no puedo hacer ese tipo de operaciones, simplemente son códigos, se trata de variables cualitativas, ¿sí? Solamente para medir cualidades o atributos. En cambio, mis variables cuantitativas, esas sí tienen valores numéricos y pueden ser discretas o continuas. Las discretas solo pueden tomar valores enteros. En cambio, las continuas pueden tomar cualquier valor, sea entero o decimal. Por ejemplo, atentos a la pregunta y me responden acá por el chat. A ver, ¿cuál es su postre favorito? Así, rápidamente, escribe en el chat. ¿Cuál es su postre favorito? Vamos a abrir apetito ahorita. A ver, postre favorito. Pay de limón, pudín. Oh. ¿Qué más? Gelatina, qué rico. A ver, ¿qué más? Pay de limón, copa de rey. ¿Cómo es eso? Torta. Pay de fresa, gelatina, qué rico. Crema volteada, chocolate. Selva negra. Muy bien. Torta de chocolate, ya. Ok, nadie me dijo 1, 3, 5, 7. Nadie me dio números.
todos han dado cualidades. Por lo tanto, tu postre favorito es una variable. ¿Qué clase de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. Muy bien, Nicole. Cualitativa. Cualitativa. Me están dando cualidades. Ahora, atentos a la pregunta. ¿Cuántos hermanos tienen? No se cuenten ustedes. ¿Cuántos hermanos tienen? 3, 1, 1. Si no hay hermanos, ponen 0, 1. Solo hermanos, 3, 3, 0. Adriana, 0, 9. Joseph, les ganaste a todos. 3, 2. Ajá, miren, nadie me ha puesto 1.5 o 2,5. ¿Por qué? ¿Qué clase de variable es esta que solo acepta valores enteros? ¿Ah? Adriana le dice comparte a Joseph. Es una variable cuantitativa, discreta o continua. A ver, discreta o continua. ¿Seguro? Ya, discreta, ¿no es cierto? La continua acepta números decimales. Es decir, si fuera continua, ustedes me podrían decir, tengo 2.3 hermanos. Entonces, no acepta valores decimales. No es posible. ¿Sí? No es posible ponerle valores decimales. Y ahora viene otra preguntita. 3,5, pero nadie dice, ¿no? Tengo 3,5 hermanos. ¿No? Es figurativo, ¿no? A veces digo, tengo medio hermano por referirme que es un hermano por parte de padre o madre, pero no estamos en ese caso, ¿no? Son personas enteras, no hay mitades. Pero si yo les digo, chicos, peso real, ¿cuánto pesan? No me engañen. ¿Cuánto pesan? A ver, pesos, pesos. Silencio. 78, ya, muy bien. 64, 45, 55, 70. Así exactito pesan esa cantidad. Ah, ya. 80. Joseph, muy bien. Ajá. Pero de repente nos vamos a la balanza y estamos en 56.4, ¿no? 48.5, 64.3. Es decir, el peso es una variable que puede tomar valores decimales. 58.6, por ejemplo, Milenka, gracias por ayudarme con el ejemplo. Entonces, el peso es una variable cuantitativa continua. Acepta valores decimales. Así es, José Franco. Muy bien, es una variable cuantitativa continua, puede aceptar valores decimales. En cambio, número de hijos, número de hermanos, número de cursos aprobados, ¿sí? Número de veces que sales de tu casa al día, ¿sí? Son variables discretas. Yo no puedo decir salgo 1,5 veces. No, ¿cómo es eso? No puede ser, ¿no? Tengo 1.3 hijos. No, no puede ser. Entonces son variables discretas, no aceptan valores decimales, solo valores enteros. Y de eso se trata las variables cuantitativas, ¿sí? Entonces, ojo, que tenemos según su naturaleza cualitativas y cuantitativas. Y las cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Y acá tenemos algunos ejemplitos. Por ejemplo, las cualitativas. Síntomas de una enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas del dengue? ¿Saben cuáles son los síntomas del dengue? A ver, ¿quién me comenta? Síntomas del dengue. Fiebre, dolor de cabeza. Sí, ¿qué más? No solo dolor de cabeza, te duele todo. Dolor muscular, te duele todo, como si te hubieran dado una paliza. Náuseas, ajá. Eso, vómitos, todo eso a algunas personas les da mucho más fuerte, ¿sí? Que no pueden hacer nada, parece que se mueren, ¿sí? Pérdida de apetito, no quieres comer nada, se te inyectan los ojos, así es Maite, Milenka. Entonces son los síntomas, dolor muscular. Entonces es una variable cualitativa, cuando yo les pregunto por síntomas me dan descripciones, me dan cualidades o atributos. Cuando hablamos de tipos de empresa, también, ¿qué tipos de empresa conocen? ¿No? Tenemos la sociedad anónima, sociedad en comandita, ¿no? Ahí está, muy bien. Sociedad anónima cerrada, individual de responsabilidad limitada, eso. Hay varios tipos de empresas, son variables cualitativas. Género,
Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a masculino y femenino. Sí, acá no hay no binario, no, solamente, no, en este caso, Joseph diría género musical, pero en este caso simplemente es género. Antes usábamos la palabra sexo, ¿no? Sexo para referirnos al género, pero en realidad la palabra correcta es género, o sea, la variable correcta es género, para referirnos a masculino y femenino. Grado de instrucción también es una variable cualitativa, ¿no? ¿Qué grado de instrucción tienes? Inicial, primaria, secundaria, superior, posgrado, PhD, etcétera. Nivel socioeconómico, también, ¿no? Ya nos han clasificado A, B, C, D, E, F, ¿no? A más, a menos, ya las clasificaciones son increíbles en los niveles socioeconómicos. Código de expediente, habíamos dicho todo lo que es código es variable cualitativa. Igual, lugar de procedencia. A ver, chicos, pónganme el lugar de procedencia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están ahorita en este momento? Lima, Limayor, Cajamarca, Lima, cercado de Lima, Lima, Cajamarca, Trujillo, Trujillo, Cajamarca, Cajamarca. Ajá, muy bien, Lima. Sí, Lima. Ahí está. Trujillo, Puerto Morín, muy bien. Pues, ¿se imaginan? Pueden estar en cualquier sitio y estamos todos reunidos acá, ¿no? Excelente la virtualidad. Deporte que practica, ¿no? ¿Qué deporte practica? ¿Sí? Ahora y la cantidad de deportes se ha diversificado muchísimo y esta es una variable cualitativa, ¿no? ¿Qué deporte practican, chicos? ¿Practican algún deporte? Volei, fútbol, dormir, Adriana, fútbol, volei, otra, Mariana también, dormir. A ver, pero eso no es un deporte, ¿ah? A ver, de pronto es una necesidad, ¿no? Llegamos a esta hora ya con ganas de dormir. Pero bueno, a ver. Ya está. Plato favorito. Corre en sueño, ya. Plato favorito también es una variable cualitativa, así como postre preferido también. Número de calzado también es un código. Lugar de nacimiento también. Me pregunta Jessica, ¿a qué hora se subirá? Más o menos la plataforma demora hora y media, 2 horas en procesar. Entonces, después que terminamos, más o menos unas 2 horitas y ya. Y si no demora mucho, ya mañana la subo. ¿Sí? Ya. Ya, no te preocupes. Listo. A ver, Carlos, atento a lo que estamos haciendo, ¿sí? Las variables cuantitativas ya se refieren a cantidades. Entonces, ya habíamos dicho que tenemos las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Yo voy a ir leyendo las variables y ustedes me van a ir diciendo si es continua o si es discreta. ¿Ya? Ingreso familiar. Ponen una D si es discreta y una C si es continua. ¿El ingreso familiar es discreta o continua? Continua. Ajá, muy bien. Puedo ganar de repente 1580.20. Acepta decimales. Empleados de cada empresa. ¿Discreta o continua? Eso es, no hay empleado y medio. Eso, muy bien. La edad. A ver, la edad. Muy bien, puede ser continua, puede ser discreta. Miren, la edad. Miren lo que pasa con la edad. Fíjense, cada segundo que pasa, ¿qué ocurre con nuestra edad? Cada segundo que pasa. Envejecemos. Bueno, aumenta, ya. Aumenta, nuestra edad aumenta, ya es más amable, ya aumenta. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos tener 21 años con 6 meses, con 7 semanas, con, no sé, 2 días, 1 hora, etcétera. Entonces nuestra edad es una variable continua, ¿eh? Todas las variables que se dan en el tiempo son continuas. Salvo que, ojo, me digan edad en años cumplidos. Entonces, si me dicen edad en años cumplidos, me están diciendo redondea ese valor.
¿no? Dame el valor exacto, dame el valor redondeado, dame el valor entero. ¿Sí? Entonces depende cómo me pidan la edad. Si me dicen edad en años cumplidos, es discreta. Pero si solamente me dicen edad y de pronto me piden la fecha de nacimiento nada más, porque se puede calcular la edad, la fecha de hoy día, entonces ya es una variable continua. ¿Sí? Edad en años cumplidos, discreta. Edad simplemente es continua. ¿Sí? Y no hay ningún problema. Puede ser discreto, puede ser continua, dependiendo cómo me la piden. ¿Sí? Lotes vendidos en una urbanización, discreta o continua. D o C, discreta o continua. A ver, Mariana, ¿puedo vender lote y medio? A ver qué dicen. Lote un cuarto. No se puede, ¿no? Entonces, los lotes vendidos en una urbanización es 1, 2, 3, 4, 5, 6 lotes. Ahí no te venden medio lote ni un cuarto de lote, ¿no? Son valores enteros. Por lo tanto, es variable discreta. Ganancias diarias. Continua, ¿no? Continua. Inversión en publicidad. Continua también. Te cobran por palabra o a veces por pulgada, por centímetro. Eso es continua. Computadoras en oficinas. ¿Qué será? Eduardo, discreta. No, no hay computadora y media, ¿no es cierto? No hay computadora y media. Es valor entero, es discreta. Monto para pago de impuestos. Continua. Continua. La temperatura. ¿Qué clase de variable es? Continua. Muy bien. Jubilados durante el año pasado. Jubilados. Discreta, no hay jubilado y medio. Jubilados. Área de la vivienda. Continua puede ser, ¿no es cierto? Continua, porque no necesariamente tiene un metraje exacto. ¿No? Puede ser 2.5 de ancho por 7 de largo, ya, ni hablar, pues, ¿no? Ok, bien, entonces esa puede ser continua. Entonces, diferenciamos variables discretas cuando solamente aceptan los valores enteros y variable continua cuando aceptan tanto enteros como decimales. ¿Sí? Como decimales. Por ahí, no sé, vi una preguntita por acá. Después de tantas, me estaba preguntando. No hay asistencia, Roger. La plataforma solita toma asistencia. Yo no se toma asistencia acá en nuestro curso, ¿ya? Por si acaso. Cuando ustedes ingresan a Blackboard y revisan el material, la plataforma les pone el check de asistencia. Pero es la misma plataforma, nosotros los maestros no ponemos la asistencia. Recuerde que son cursos virtuales, es diferente a cursos a distancia o presenciales. Vamos a ver otra forma de clasificar las variables. Ya hemos visto según su naturaleza, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Ahora veamos según la escala de medición. Truco, chicos, truco, atentos. Si la variable es cualitativa según su naturaleza, según la escala de medición puede ser nominal u ordinal. ¿Sí? Entonces, nominal significa pues que no sigue un orden establecido. En cambio, ordinal, el nombre lo dice, significa que hay un orden. Cada vez que nosotros decimos grado o nivel, ¿no? Si yo digo nivel de autoestima, es una variable cualitativa según su naturaleza, pero según la escala de medición es ordinal, ¿no? Alta, media, baja, nivel. ¿Sí? Grado de desnutrición es una variable cualitativa según su naturaleza, pero según la escala de medición es ordinal. Leve, medio, agudo. ¿Sí? Entonces hay una jerarquía en las respuestas. En cambio, las variables nominales no hay jerarquías, todos tienen el mismo nivel, no hay que colocarlas en orden. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Ordinal viene de orden. Hay un orden o una jerarquía en la cual yo tengo que colocar a las categorías de respuesta. ¿Sí? Grado de instrucción. ¿Sí? Yo no puedo poner primero
superior, inicial, secundaria, primaria, porque no sé, no, yo tengo que colocarlas en orden, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, superior, posgrado, etcétera, ¿no? Entonces ahí son variables ordinales. En cambio, las cuantitativas, si yo reconozco que una variable, según su naturaleza, es cuantitativa, según la escala de medición, puede ser de intervalo o de razón. ¿Sí? ¿Cuáles son las de intervalo? ¿Sí? Que a veces genera confusión acá, pero quiero que les quede bien claro, las variables de intervalo son aquellas en las que el cero, si la variable toma el valor cero, es un valor referencial. ¿Sí? No es un valor, no significa ausencia de la variable, sino es un valor referencial. Por ejemplo, la temperatura. Si nosotros decimos temperatura cero, ¿significa que no hay temperatura? No, ¿no es cierto? No, sino que temperatura cero cuando el agua se congela. A 0 grados el agua se congela, entonces dijeron, ok, a este nivel le vamos a llamar cero. ¿Sí? Si va subiendo la temperatura, va subiendo pues 1, 0.5, 1, todos los valores hacia arriba. ¿No? Y si va bajando la temperatura, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Cuántos grados ha estado Estados Unidos? Algunos estados, menos 45, menos 47 grados. ¿Se imaginan? Menos 45. Si nosotros acá con 20 grados, 18 grados, 16 grados, 15 grados, estamos que nos morimos de frío, ¿se imaginan menos 45 grados? Entonces, el cero es un valor referencial. A esas variables se le llama variables de intervalo. Los puntajes obtenidos en algunos exámenes de ingreso, exámenes de admisión, sobre todo en universidades nacionales. Te dicen 2 puntos si la respuesta es correcta, menos 1 punto si la respuesta es incorrecta. Te restan puntaje. Entonces hay estudiantes, hay postulantes que obtienen 0, pero no significa que no haya sabido nada del examen, significa que ha contestado algunas preguntas, pero por los errores que ha cometido, pues ha tenido 0. Pero también hay puntajes negativos, menos 20, menos 35, ¿no? Hay puntajes negativos. Entonces, el 0 viene a ser un valor referencial. Entonces, en ese caso, las variables son de intervalo. ¿Cuáles son esos puntajes en exámenes de ingreso en el cual si te equivocas te restan puntaje? Son variables de intervalo. La temperatura también variable de intervalo. ¿Sí? ¿Y cuándo son variables de razón? Cuando el valor 0 indica ausencia de la variable. Por ejemplo, yo les digo, número de hermanos y ustedes me dicen 0. ¿Qué significa? Que no hay hermanos. Simplemente no hay hermanos. ¿Sí? Número de cursos desaprobados y ustedes me dicen 0. ¿Qué significa? No hay cursos desaprobados. ¿Sí? Entonces, si la variable toma el valor 0 y no hay o indica ausencia de la variable, es una variable de razón. Pero si la variable toma el valor 0 y es un valor referencial, es decir, hay valores negativos, significa que es una variable de intervalo. ¿Sí? Entonces, básicamente esas son las definiciones que tenemos para la clasificación según la escala de medición. Y acá tenemos un ejemplito, ¿no? Tengo la variable, está clasificada según su naturaleza y también según la escala de medición. Número de capacitaciones, según su naturaleza cuantitativa discreta, no puede tomar valores decimales. Y según la escala de medición, razón. ¿Por qué? Porque si yo digo 0 capacitaciones, significa que no hubo capacitaciones, ¿no? Temperatura en área de trabajo es cuantitativa continua, ¿no? Puede tomar valores decimales. Y según la escala de medición, todas las temperaturas son de intervalo, porque puede haber valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. El 0 es referencial, nada más. Velocidad es cuantitativa continua según su naturaleza. Según la escala de medición, es de razón, ¿no? Si me dicen velocidad 0, ¿qué significa? Que el vehículo está parado, no tiene velocidad, es de razón. 0 velocidad. Nivel de estrés, ¿sí? Nivel. Es una variable cualitativa según su naturaleza, pero según la escala de medición es ordinal, hay un orden, nivel. Todas las variables que tienen nivel o grado son ordinales según la escala de medición. ¿Sí? Cualitativas según su naturaleza y según la escala de medición son ordinales. Hay un orden o jerarquía en las respuestas.
El estado civil es una variable cualitativa y es nominal. Ahí no hay jerarquías, ni orden, nada. El tipo de contrato también es una variable cualitativa y es nominal. No hay orden o jerarquía en la clasificación. A ver, vamos a clasificar estas variables según su naturaleza. Puesto de trabajo de los empleados de una empresa. ¿Cómo la califican o cómo la clasifican? A, B o C. Puesto de trabajo. ¿Cómo la podemos clasificar? Puesto de trabajo. B, me dice Nicole. Claro, yo les pregunto, chicos, ¿qué puesto de trabajo tienen? Miran, yo soy asistente, yo soy el dueño, yo soy el gerente, ¿no? B, es cualitativa. B, ahí está, cualitativa. Número de accidentes laborales ocurridos en empresas constructoras. Número de accidentes laborales. Discreta, no hay accidente y medio, ¿no es cierto? Hay decimales ahí, entonces es discreta. Muy bien. Tiempo de vida útil de los celulares. A, B o C. Tiempo de vida útil. A, ajá, en cualquier momento se acaban los bandidos. La A, en cualquier momento. ¿No? Puede ser 1 año, 6 meses, 3 días, 5 horas, 2 minutos. Uy, se murió mi celular. ¿No? Entonces, variable cuantitativa continua. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora qué diferencia hay entre población y muestra. ¿Sí? Cuando hablamos de población, habíamos dicho no necesariamente nos referimos a personas. Nos podemos referir a animales, a plantas, objetos, documentos, etcétera. ¿No? Entonces, cuando definimos a la población, hablamos de un conjunto de todos los elementos sobre los cuales queremos tener conclusiones, sobre los cuales queremos saber algo. ¿Sí? Esa población debe ser homogénea y definida en el mismo espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? Que si yo hablo de las mujeres trabajadoras en la empresa Claro, ¿sí? Durante el año 2024 o de enero a marzo del 2024, pues yo debo tener en cuenta a todas las mujeres que trabajan en esa empresa, a eso se refiere el espacio, que trabajan en esa empresa, en la empresa Claro, no puedo tomar mujeres de otras empresas. ¿En qué año? De enero a marzo del 2024, ese es el tiempo. Por ningún motivo vas a incluir a personas que trabajen en otras empresas o que hayan trabajado ahí durante otro periodo de tiempo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que deben estar definidas en el mismo espacio-tiempo. Cuando ustedes propongan su tema de tesis, el título, se les va a pedir esas características, ¿no? Define espacio-tiempo, dame la variable, las variables. Y espacio-tiempo, o sea, dónde, en qué lugar las voy a encontrar y en qué tiempo, en qué año o meses has decidido trabajar, ¿no? O investigar. Entonces, si esta es la población, la muestra pues tiene que ser un subconjunto de la población. ¿Sí? Y acá decimos al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones. ¿Por qué decimos eso? Porque muchas veces cuando hacemos el trabajo de campo, decimos de repente, mi población son las, de repente, 1.500 familias que viven en tal lugar, supongamos. Sacamos la muestra y sale la casa tal, la vivienda tal, la vivienda tal, y decimos, ya, ok, esta es nuestra muestra. Cuando nos desplegamos en campo, cuando vamos al campo, tac, 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 tocamos la puerta y de pronto las personas salen y me dicen, y le decimos qué es lo que queremos y me dicen, no, yo no quiero participar, yo no le voy a contestar. Me voy a la casa de lado y tampoco me quiere contestar. Uy, ¿qué está pasando con mi muestra? Se me está cayendo el estudio, ¿no? Entonces por eso se dice, sobre el que realmente hacemos las observaciones. Porque en papel podemos formular y puede salir lo que sea, pero cuando vamos al campo, ¿no? Ya las personas tienen la potestad de decirnos, yo no quiero participar, yo no te voy a contestar nada, fuera de acá, vete de mi casa, nos ha pasado un montón de veces, ¿no? Entonces, por eso siempre hacemos la salvedad. En papel puede que salga el cálculo y sale tanto, sí, bien bonito, pero el momento que ya nos trasladamos al campo ya es otra cosa. Ahí nos chocamos con la cruda realidad,
¿no? Que ya no es exactamente lo que nosotros habíamos planificado y en ese momento pues tenemos que hacer los ajustes necesarios. Esa muestra debe ser representativa y adecuada. Representativa se refiere a que toda la diversidad de la población tiene que estar representada en la muestra. Si en la población hay hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, niños, ¿sí? En la muestra lo mismo, ¿sí? Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, por decir, ¿no? Si es que hay ancianos también en la población, en la muestra también. A eso se le llama representatividad. No debo dejar de representar todos los sectores de la población. Todos tienen que estar en la muestra. Si no, ya no sería una muestra representativa. Adecuada, esa palabra adecuada significa que tenemos una fórmula para calcular el tamaño de muestra y nos tenemos que regir de ese resultado. Eso se le llama adecuado, ¿sí? La muestra adecuada. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces ahí tenemos la muestra de dónde sale, sale de la población. Tiene que ser representativa, es decir, toda la diversidad de la población tiene que estar en la muestra. Adecuada, ajustate al tamaño de muestra que has calculado con tu fórmula de muestreo. Entonces, de acuerdo a lo que les he dicho, esa muestra será representativa. Miren la población y miren la muestra. ¿Será representativa la muestra? ¿Y ahora? ¿Será representativa? Miren, ya tengo rojitos, azulitos. Entonces, en este caso, ya sería representativa, ¿no? En el caso anterior, no. Sí, no es representativa, solo amarillos. Pero aquí ya es representativa. ¿Será adecuada? Si es que calculé usando fórmula de muestreo. ¿Sí? Vamos a ver ahora en estos casos cuál de esta información, cuál de estos casos se refiere a muestra y cuál a población. ¿Sí? Fijémonos acá. Precios de todos los productos químicos farmacéuticos importados por el país el año pasado. ¿Se refiere a población o se refiere a muestra? A una población. Todos los productos. Población. Ventas de productos de primera necesidad en 3 mercados de la ciudad. ¿Población o muestra? En este caso una muestra, ¿no? Solo 3 mercados estamos tomando en cuenta. Solo muestra. Muy bien. Pacientes con cáncer tratados desde que se creó la clínica oncológica X. ¿Población o muestra? Población. Desde que se creó la clínica. O sea, todos. Ocupaciones actuales del 30% de profesionales egresados hace 5 años. 30% nada más, se trata de muestras. Eso es. Ahí están, ¿no? Que son las poblaciones y que son las muestras. Entonces, cada vez que nos referimos a un grupo de personas nada más o a un grupo de elementos, muestra. Cuando me refiero a todos, pues ya es una población. Ahora, estos conceptos de parámetro y estimador tienen relación con población y muestra. Miren, parámetro puede ser el promedio, la desviación estándar y la proporción. Estimador también puede ser el promedio, la desviación estándar y la proporción. ¿Cuál es la diferencia? Que los parámetros son medidas poblacionales, es decir, calculadas con toda la población. En cambio, los estimadores son calculados solamente con las muestras. Por eso se llaman estimador. Se estima que puede ser tanto. Entonces, parámetros son los valores reales, valores calculados con todos los elementos de la población. Estimador son valores estimados, calculados solamente en base a la muestra. ¿Sí? Por eso es importante saber qué diferencia hay entre los dos. Parámetro proviene de la población y estimador, bueno, son medidas que provienen solamente de la muestra. Veamos acá si se trata de parámetros o estimadores. Al entrevistar a un grupo de 25 operarias de una empresa agroindustrial, el 32% indicó no estar satisfecha con las condiciones laborales. ¿El porcentaje obtenido como resultado es un estimador o un parámetro? A ver, en este caso es un estimador. Solo se entrevistó a 25 operarias. Sí, ojo,
No se entrevistó a todas, solo a una muestra. Entonces, este resultado que salió, el 32%, se trata de un estimador. Ahí está, es un estimador. Siguiente caso. Un estudio de todas las empresas confeccionistas de calzado de cierta ciudad indicó que el precio promedio por par de calzado para dama es 150 soles. ¿El monto obtenido como resultado es un estimador o un parámetro? En este caso es un parámetro, ¿no? Son todas las empresas. El estudio se hizo en todas las empresas, resultado, parámetro. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer la recolección de datos, tenemos algunas técnicas y cada técnica tiene su respectivo instrumento de recolección de datos. Una de las técnicas más conocidas es la encuesta. Sí, a veces ya estamos cansados de responder encuestas y todo es encuesta o formulario y responde. Entonces, las personas ya no decimos la verdad cuando nos pasan una encuesta. Aparte de que tenemos temor de compartir información, ¿no? Por todas las cosas que vemos que suceden ahora. Entonces ya no decimos la verdad cuando nos hacen una encuesta. Es decir, nos pasan un documento llamado cuestionario, formulario y nos dicen, oye, por favor, responde. A veces ya no queremos llenar esa información. Y si vienen 2, 3, 4, 5 páginas para llenar, peor, marcamos nada más, ¿no? Entonces, es un problema que tenemos ahora en estadística al momento de hacer la recolección de datos. Tenemos que ya no hay veracidad en los datos. Sí, es un problema que tenemos, fuerte. Y esa es una técnica muy usada. ¿Sí? La más simple, la más fácil de utilizar. La otra técnica es la entrevista, que utiliza un instrumento llamado la guía de entrevista. Pero con esta técnica nos demoramos más, es uno por uno. ¿No? Entrevistamos, en la guía de entrevista tiene que estar las preguntas base y dependiendo de lo que me contesta la persona, pues yo le voy a ir formulando nuevas preguntas, nuevas preguntas. ¿Cuál es la ventaja de la entrevista? Como yo estoy frente a frente a la persona, me puedo dar cuenta si me está diciendo la verdad o no. O de repente si entiende o no entiende la forma en que yo le he formulado la pregunta, ¿no? Y se la puedo formular de otra manera. Entonces tiene algunas ventajas y desventajas. La ventaja es que yo puedo sacar información mucho más fidedigna, más confiable, y la desventaja es el tiempo. Si yo tengo que entrevistar a 150 personas, imagínense cuánto tiempo tengo que invertir allí. En cambio, con una encuesta a 150, de repente solamente en 20 minutos, ¿no? Les paso a todos el cuestionario, si está impreso en papel, y me llenan el cuestionario y ya está. ¿No? Y en la entrevista sí, ya es otro tema, ¿no? Ya tengo que demorarme uno por uno, pero obtengo mayor información. Los focus group, ¿sí? Los focus group. ¿Hay algún psicólogo o psicóloga por acá? Chicos, chicas de psicología. ¿Hay alguien por aquí? A ver, me dicen yo. Nicole, ¿alguien más? Ahí están las psicólogas. Nicole, Jessica, Milenka, Cintia. Ahí están las psicólogas. A ver, los focus group o grupos focales de preferencia deben ser manejados por psicólogos. ¿Sí? Ellos son los especialistas en manejar este tipo de técnica de recolección de datos. Utiliza una guía de moderación. Es decir, hay un documento en el cual está el esquema de preguntas o cuál es el objetivo de esa reunión de personas. Generalmente se utiliza una sala Gesell o una cámara Gesell, en la cual pues hay una luna espejo, ¿sí? Hay un grupo de personas que son los participantes, que para ellos es un espejo, lo que ven, como una sala policial en la cual se entrevista a las personas. Los que están adentro de la sala ven un espejo, pero los que están fuera es una luna, pueden ver y escuchar todo lo que está sucediendo adentro. Una de las cosas más interesantes de los focus group es que en estas salas está implementado cámaras de televisión, video, es decir, se graba, se filma absolutamente todo. ¿Sí? Las personas que han contratado los focus group generalmente están fuera de la sala,
tienen la opción a través de un micrófono y un audífono de contactarse con el moderador, que es la persona que está guiando la sesión. Si se trata de lanzar un nuevo producto al mercado o un nuevo servicio, el psicólogo tiene que ser un psicólogo organizacional, ¿no? Que sabe de ventas, de preferencia, de mercadeo, etcétera, y puede dirigir bien la sesión. En cambio, si se trata de una investigación sobre temas muy personales, como abusos, violaciones, SIDA, cáncer, bullying, esos temas que son difíciles de tratar en entrevista o en encuesta, la técnica más poderosa son los focus, porque se invita a personas que sufrieron de ese tipo de violencia, que sufrieron ese tipo de problema, y se genera empatía. Y ellos, entre ellos, se entienden exactamente qué es lo que sintió la otra persona. Y empiezan a soltar, a soltar. Por eso es importantísimo que ese tipo de técnica sea manejada por un psicólogo. Si se trata de este tipo de situaciones de violencia o situaciones personales muy fuertes o difíciles, el psicólogo tiene que ser clínico, ¿sí? Y tiene que saber manejar los focus, ¿sí? Porque a veces se les va de las manos. Es como limpiar una herida infectada, ¿sí? Cuando a uno se le infecta, imagínense que tienen una costra, una herida, y se infectó y está llena de pus por todos los costados. O sea, aparentemente está bien, todo está bien, tu piel, pero tienes una costra y la pus se nota ahí en el bordecito, ¿no? ¿Y qué hace el psicólogo? Lo que tiene que hacer es ayudarte a botar la pus de la herida. O sea, tiene que abrir la herida primero. Son heridas emocionales, hay que abrirlas, genera dolor, por supuesto, por eso tiene que saberlo manejar. Va a botar la pus, es decir, la persona va a sacar todo lo que tiene adentro, va a llorar, gritar, zapatear, hablar, todo lo que sea necesario. Para eso está el psicólogo que lo tiene que manejar adecuadamente. Está botando la pus. Una vez que bota la pus, ¿qué tiene que hacer? Desinfectar. Tiene que curar. ¿Va a doler? Claro que va a doler, ¿no? Pero son heridas emocionales, para eso el psicólogo lo tiene que manejar bien, ¿no? Porque puede dejar huellas terribles en las personas si no lo maneja bien, ¿sí? Entonces se pide siempre que sean psicólogos especializados los que manejen los focus group, ¿sí? Una vez que ya se puso la curación y viene el tratamiento, ¿no? Tienes que seguir haciendo esto, seguir haciendo lo otro, curarte, cambiarte la gasita. Entonces ahí ya va el tema del psicólogo haciendo seguimiento a esta persona. Todo queda grabado, queda filmado, porque si los casos son judicializados, esa evidencia la tiene el juez, la tiene el abogado, el fiscal, dependiendo hasta dónde escale el caso. Pero ya está. La persona ya no tiene que ser sometida nuevamente a interrogatorio ni nada. Todo está grabado allí, ¿sí? Entonces, para eso sirven los focus group. Los verdaderos usan la cámara Gesell, donde se graba y se filma absolutamente todo, ¿no? Y ahí queda la evidencia. El análisis documental es otra técnica en la cual solamente trabajamos con documentos. Viene el tema de las historias clínicas, ¿no? Algunos médicos están haciendo unas revisiones sistemáticas de historias clínicas, sobre todo en Europa, en España. Ha habido varios estudios para ver qué pasó, ¿no? Abrieron a personas que habían fallecido de COVID para ver qué órganos eran los que estaban afectados, ¿no? Y encontraron varias cosas y empezaron a hacer las denuncias, pues, ¿no? Y empezaron a pedir médicos, empezaron a pedir al resto de la población que ya no se vacune. No se vacunen, decían, ¿no? No se vacunen porque los están matando, nuestros órganos están siendo intoxicados increíblemente, ¿no? Por todos los restos que habían encontrado de tóxicos en los cuerpos, ¿no? Acá también ha habido muchas personas mayores que han empezado a sufrir de riñones o fallos en el corazón, no solamente mayores, sino también jóvenes, ¿no? Entonces, todo esto se indica que fue por las vacunas, ¿no? Por las vacunas. Algunas personas pues no tienen la resistencia necesaria y probablemente les debe haber afectado.
Entonces, estas revisiones sistemáticas, haciendo análisis de documentos, puede ser historias clínicas, los abogados pueden ser el análisis de expedientes judiciales, en administración podemos hacer los análisis de informes empresariales anuales o de planes operativos o de evaluaciones de planes operativos anuales o de planes estratégicos. Entonces, son documentos que se someten a análisis. A eso se le llama el análisis documental. ¿Dónde queda la evidencia? ¿Qué instrumento se utiliza? Una hoja de registro de datos. Que generalmente pues los chicos utilizan una hoja de cálculo, un Excel, ¿no? Hacen una matriz y comienzan a ingresar la información ahí en la hoja de cálculo. Generalmente cuando trabajamos con documentos tenemos que ir a los registros de hospitales, a la corte o fiscalías o registros empresariales, ¿no? Normalmente hay mucho polvo. Entonces tenemos que ir con mascarilla, a veces con lentes protectores, ¿sí? A veces con guantes, por un tema de protección personal. ¿Sí? Uno siempre va primero y ve cómo están las cosas, qué necesito, ¿no? Porque si vas a estar ahí con documentos, es muy probable que haya polvo, gérmenes, etcétera, y te puedes contagiar de cualquier cosa. Entonces, cuando se hace este tipo de análisis documental, vas a estar tú y los documentos, nadie más, entonces tienes que protegerte. E ingresar todo a tu hoja de registro de datos, que básicamente es un Excel, ¿no? Lo puedes hacer algunos van con su celular, otros van con su tablet o con su laptop y van ingresando los datos, ¿no? Ahí mismo, porque a veces no te dejan sacar los documentos, simplemente ahí en el mismo depósito donde están, ahí tienes que trabajar. Entonces, esa es otra técnica que se utiliza para recolectar información. Y otra técnica es la observación, que puede ser una observación eh, sin intervención, una observación no experimental, ¿no? Yo puedo observar qué está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, podemos observar el comportamiento de personal de construcción, ¿sí? Cuando empiezan a construir una obra, cuando van levantando los pisos, cómo se comunican, tienen los arneses de seguridad, tienen las botas con puntera de acero, ¿sí? Tienen, o sea, puede ir un supervisor y empezar a observar sin decir absolutamente nada. ¿Sí? Esta observación no experimental, solo se observa y se registra todo en una guía de observación. Nada más, no se conversa con nadie, nada, no hay intervención. En cambio, en una observación experimental, ahí sí se hace algún experimento y se observa cuál es la reacción de las personas, ¿no? Por ejemplo, en algunas maestras de educación inicial querían saber cuál sería la reacción de sus niños cuando al salir a recreo encontrasen una obra de títeres, por ejemplo, ¿no? O encontrarlas a ellas disfrazadas de payasas, ¿no? Algunos se sorprendían, otros lloraban, otros, o sea, la reacción, pero ellas querían saber cuáles eran las emociones que ellos estaban sintiendo, ¿no? Al tener ese tipo de emociones, se iba registrando. Hay alguien que estaba registrando qué era lo que estaba pasando. Entonces, a eso se le llama la observación experimental, cuando hay intervención, ¿no? Cuando algo hago para saber qué ocurre. Entonces, estas son las técnicas de recolección de datos y estos son los instrumentos de cada una de las técnicas. ¿Sí? Por eso les decía, es muy procedimental la estadística, ¿no? Tiene muchas cosas por ahí. Aquí estamos observando pues los instrumentos, ¿no? El hecho de hacer una encuesta con un cuestionario, el focus group, acá arriba, acá está la luna espejo, ¿no? Acá hay un grupo de jóvenes conversando y hay alguien que los está observando acá atrás. Para ellos es un espejo, las personas que están atrás tienen una luna. Por acá puede ser una observación experimental, estoy probando dosis, estoy probando gramaje, etcétera, peso. Acá estoy haciendo una entrevista, ¿no? Acá.
y vemos cómo es que responde, los gestos, la mirada, las manos, todo. Los psicólogos son especialistas mirando, o sea, me mira a los ojos o voltea la mirada o desvía la mirada hacia otro lugar, cómo me da la mano, el apretón es fuerte, el apretón es muy débil, está jugando con las manos durante la entrevista, se coge la nariz, se toca la nariz, ¿qué significa? El síndrome de Pinocho, me está mintiendo, me está diciendo cosas que no son. Mira con los ojos hacia la derecha, arriba a la izquierda, está activando el hemisferio derecho, el izquierdo, está recordando o está creando, me está mintiendo. Entonces ya los psicólogos son los especialistas para poder saber, y algunos coaches, ¿no? Que ya saben exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Cuando ven ese tipo de gestos. Acá en la figura inferior podemos ver de pronto un análisis documental en la búsqueda de historias clínicas o documentos. Entonces tenemos muchas técnicas en estadística y cada una con su respectivo instrumento que nos permite hacer la recolección de datos. ¿Sí? Bueno, ya para ir cerrando, para ir terminando, vamos viendo acá cómo todos estos conceptos se van relacionando, ¿sí? Como una especie de visión. Generalmente queremos saber una población, cómo se comporta, qué variables tiene, ¿sí? ¿Cómo es esa población? ¿Qué características tiene? ¿No? A veces no podemos abordar a toda la población, no tenemos todos los recursos, entonces recurrimos a una muestra. Para sacar esa muestra tenemos una técnica que se llama muestreo. Muy bien, sacamos la muestra, estudiamos la muestra a través de la estadística descriptiva, calculamos esas medidas de la muestra, como son medidas de la muestra, se llaman estimadores. Pero ojo, yo no quería las medidas de la muestra, yo no quería saber cómo se comporta la muestra, a mí me interesa la población. Entonces viene en mi ayuda la estadística inferencial, que dice, mira, tú has estudiado la muestra y en base a las medidas que has sacado de la muestra, yo te puedo estimar aproximadamente cuáles son los valores de la población. Es decir, te puedo indicar los parámetros. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo con muestras, necesariamente pues tengo que dar toda esta vuelta. Primero, la estadística descriptiva, hallo los estimadores y con esos estimadores uso la estadística inferencial y puedo calcular aproximadamente los parámetros. Eso es cuando no puedo abordar toda la población. Pero ¿qué pasa si yo sí puedo trabajar con toda la población? ¿Qué pasaría? Directamente usamos la estadística descriptiva y calculo los parámetros. Ya no necesito sacar la muestra ni dar toda esta vuelta. Directo. Entonces, si yo puedo trabajar con toda la población, ojo, y esto tenganlo en cuenta para sus tesis, sus trabajos de investigación, si yo puedo trabajar con toda la población directamente, estadística descriptiva. Ya no necesito usar la inferencial. La inferencial es solamente cuando trabajo con muestras. ¿Sí? Ya no necesito inferenciar, no necesito generalizar, porque la población ya la estoy trabajando completa. ¿Sí? Y vamos a ver acá algunos casitos, ¿sí? Para que identifiquemos ahora los elementos. ¿De qué se trata? ¿Sí? Y algo así también vamos a tener en nuestro primer debate. ¿Ya? En nuestro primer debate, ustedes van a tener que crear un caso así y hacer la identificación de todos los elementos. Un estudio de la situación económica financiera basado en los estados financieros de cada empresa determinó que el 36% de las empresas del parque industrial, los emprendedores, tiene problemas económicos durante el presente año. La idea es identificar cuál es la población, la muestra, si es que hubiera, la unidad de análisis, el estimador o parámetro, cuál de los dos y cuáles son las variables de estudio. ¿Sí? Esa es la idea acá. ¿Ya? La idea. Veamos. Entonces, leo simplemente y digo, ¿cuál es mi población? Entonces yo digo, ok, a ver, dice que se estudió la situación económica financiera basado en los estados financieros, o sea, lo que se miró fue los estados financieros de cada empresa. El resultado es este, ¿no?
¿no? Entonces, este puede ser un estimador o un parámetro, este resultado. ¿Dónde fue? Empresas del parque industrial, los emprendedores. Entonces, no hay muestra. Acá me está diciendo que está trabajando con todas las empresas. No hay muestra, ¿no? La población son todas las empresas del parque industrial, los emprendedores. No hay muestra. La unidad de análisis. ¿Quién me dio la información? Acá me dice basado en los estados financieros. No fue el gerente, el contador, no, fueron los estados financieros, ¿no? Estimador o parámetro, este valor que se obtuvo es un parámetro porque se obtuvo en base a los datos de toda la población. ¿Y cuál fue la variable de estudio? ¿Qué era lo que yo quería saber? Pues la situación económica financiera, ¿no? Y eso lo tenemos acá. Miren, acá está. Acá está la solución. En este caso no hay muestra. Entonces puede suceder que tengamos un caso para desarrollar donde no hay muestras, se está trabajando con toda la población y no hay ningún problema, ¿sí? Otro. Dice, una empresa realiza una encuesta sobre el uso de cajeros automáticos en un distrito donde se sabe que aproximadamente 15,000 personas cuentan con tarjeta para este servicio. De las 750 personas encuestadas, se obtuvo como información que la edad promedio de los encuestados era 38 años y que el 72% de los usuarios utiliza los cajeros para retirar dinero. Ese es el caso planteado. Entonces, la pregunta es acá, ¿cuál es tu población? Entonces, acá me dice, en un distrito donde se sabe que aproximadamente 15,000 personas, pero personas que cuentan con tarjeta, ¿no? ¿Qué tarjeta? Para cajero automático. Esa es mi población. 15,000, no solamente 15,000 personas, sino la especificación es que cuentan con tarjeta. ¿Hay muestra? Sí, porque solamente se encuestó a 750 personas. Por ahí estaría la muestra. La unidad de análisis. ¿Quién dio la información? La unidad de análisis. ¿Quién te dio la información? Cada persona. No fue el cajero, fue cada una de las personas. Estimador o parámetro. Acá hay dos valores, ¿no? Hay 38 años que me habla de la edad promedio. Entonces, una de las preguntas, una de las variables seguramente fue la edad, que al sacar el promedio salió 38 años. Entonces, este estimador, ¿por qué? Porque se está trabajando con muestra, no estoy trabajando con toda la población. Entonces, se trata de un estimador. Los dos son estimadores. 38 años es uno y 72% es el otro. Entonces, 38 años se refiere a la edad y 72% ¿a qué se refiere? Dice 72% de los usuarios utiliza los cajeros para retirar dinero. Entonces será uso de los cajeros, ¿no? La otra pregunta será uso de los cajeros. Y tenemos acá las respuestas, ¿sí? Ahí están las respuestas. ¿Cuál es la población? En este caso sí hubo muestra. ¿Cuál fue la unidad de análisis? Fue una persona la que dio la información. Como hay muestra, se trata de estimadores. Y si hay dos estimadores, pues hay dos variables. ¿Sí? Bien, entonces tenemos acá este casito en el cual estamos hablando ya de productos lácteos. Dice, una empresa de productos lácteos desea conocer el porcentaje de familias trujillanas que prefieren consumir leche deslactosada. Se encuesta a 400 amas de casa, de las cuales el 47% manifestó su preferencia por este tipo de leche. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora se ha incluido objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de esta encuesta? Y todo lo que es, qué se desea, qué se quiere obtener. En este caso, se desea conocer el porcentaje de familias trujillanas que prefieren consumir leche lactosada. Ese es el objetivo. ¿Cuál fue la población? Familias trujillanas. ¿Hubo muestra? Ah, claro, se encuestó a 400 amas de casa. O sea, la muestra fue 400 amas de casa. ¿Cuál fue la unidad de análisis? ¿Quién me dio la información? Cada ama de casa, ¿no? Cada ama de casa me dijo que prefiere la leche tal o cual. Me dijo cuál era la leche de su preferencia. ¿Cuál fue la variable de estudio?
tiene que coincidir con el objetivo. Preferencia en el consumo de leche. Esa fue la variable de estudio, ¿no? ¿Qué leche prefiere usted? ¿No? De esa preferencia querían saber qué porcentaje pues prefiere la leche deslactosada. Entonces, preferencia en el consumo de leche, esa es la variable. Ahora clasifica esa variable, ¿es cualitativa o cuantitativa? Preferencia es una variable cualitativa. Y este valor, 47%, como sale de una muestra de 400 amas de casa, se trata de un estimador. ¿Sí? Es un estimador. Y ahí está. ¿Sí? Ahí están las respuestas. Entonces, ojo, ya estamos terminando con este tema, hemos revisado los conceptos básicos, los conceptos fundamentales. A esto le llamamos la hora de práctica, donde ustedes intervienen, preguntan, ¿no? En nuestra hora de práctica, como estamos con conceptos, ustedes han intervenido a través del chat, ya más adelante ya estarán interviniendo de pronto en el chat o en los archivos Excel que se les va a subir y ustedes van a estar usando el Excel, el SPSS, el Megastat, dependiendo de cuál sea el software que nos corresponde. ¿Sí? Y hay un cuestionario en todas las sesiones, hay un cuestionario en todas las semanas, que es un cuestionario de autoevaluación, para que ustedes respondan las preguntas y vean qué tanto han aprendido del tema, ¿sí? Qué tanto han aprendido de su tema. Preguntas, dudas, consultas. Jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, consulta, comentario? Nicole, gracias. Ninguna, ya. Esta grabación ya la van a tener disponible probablemente dentro de hora y media, 2 horas, apenas me la entregue la plataforma, yo la voy a estar subiendo, ¿ya? Entonces voy a